Ahora que ya nos duele algo, que se va el sueño, que volaron los hijos, que nos gana la tecnología, es momento de hablar entre nosotros. 50 y más. Un espacio solo para mayores de 50. Bienvenidos. Es Mari Bolaños contigo. Amigos de 50 y más, un gusto saludarlos nuevamente y hoy particularmente con un tema que creo que a todos nos va a interesar y les va a encantar. Hoy hablaremos de musicoterapia con el doctor Víctor Muñoz Polit, a quien me da mucho gusto recibir hoy aquí. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Pues bien contento de estar contigo, Mari, y desde mi corazón te doy la bienvenida a ti y a todo el público que nos está escuchando. Quiero decirles que Víctor Muñoz Polit es médico cirujano, pero también tiene estudios y maestrías en desarrollo humano y en diversos estudios sobre psicoterapia. Pero a mí lo que me llama muchísimo la atención, Víctor, es por qué siendo tú un médico cirujano estamos hablando de musicoterapia. Pues mira, la primera manifestación que yo tengo registrada, no quiere decir que sea la única, fue a través de los cantos de mi nana Librada, y también los cantos de mi mamá que me cantaba esa canción de cachito, cachito, cachito mío. Yo registré esto en mi interior y se quedó ahí grabado en mi corazón. Y fui un niño vulnerable, sensible, todavía lo sigo siendo. Y llegué a la carrera, la hice porque además cumples expectativas de que tienes que ser médico y que los médicos son valiosos y bla, bla, que yo escogí la carrera de medicina desde mi inseguridad. Pero ahí me doy cuenta que eso no era lo mío. Que cuando alguien se me moría yo me ponía muy mal, pero cuando alguien tocaba tristeza, cuando alguien tocaba enojo, había algo que me atraía. Y entonces, estando en desarrollo humano, yo decía, es que la música, yo toco, desde chiquito toco el piano, a los 9 años ya tocaba yo mis conciertitos de piano, y desde pequeño, la música fue el compañero de mi vida, la compañera de mi vida, porque siempre estuvo a mi lado en las buenas y en las malas. Y un día dije ahí en la maestría, pues es que la música tendría que tener un efecto terapéutico, y todavía había muy pocos libros que estudiaban esto, porque la musicoterapia tiene más o menos de la mitad del siglo pasado hasta ahora. Uh-huh. Pero dije, yo voy a hacerla, y no había nada, entonces tuve que crearla, la musicoterapia. Amigos del auditorio, para quien lo busque en todas las redes y todo, del doctor Víctor Muñoz Polit es el creador del modelo de musicoterapia humanista, lo cual vamos a explicar ahorita, porque yo quisiera, Víctor, así como para ti el canto de tu nana y de tu mami fueron muy importantes, ¿qué poderes tiene la música en nosotros? ¿Por qué te enfocaste en esto? Bueno, hay muchos poderes, además de los que ya se han comprobado científicamente, de cómo la música se invierte en cantidades de dinero enormes en los ranchos para ponerles a las vacas porque dan mejor leche. Bueno, esto se sabía y se sigue sabiendo, se sigue incluso investigando, estudios ya muy serios de neurociencia con la música. Pero a mí lo que me llamó la atención fue cómo meterme en el ser humano, al alma del ser humano, de una manera más fácil que la verbal. La verbalización tiene una limitante, hasta donde llega lo que tú puedes expresar emocionalmente con tus palabras. Uh-huh. Pero cuando la música entra a tu cuerpo, toca lo que yo llamo como entra por la puerta de atrás, entra por la cocina y se mete al lugar más profundo de ti, donde están los recuerdos, los traumas, las heridas, las imágenes, wow, los sentimientos. Y es muy fácil que la música entre y que se expanda la conciencia emocional en el paciente, y entonces se expresan muchas emociones que no se pueden expresar con palabras. Con palabras, no se expresa. Tú me dices algo aquí que yo creo que a todos y a todas nos ha pasado alguna vez. ¿Escuchas algún tipo de música? Sí. Y algunos te arrancan
un sentimiento así de tristeza, de nostalgia, Sí. de que dices, pero ¿por qué no? Sí. Y cuando vemos una película, puedes ver la escena, pero cuando entra la música, Exactamente. y se te ruedan las lágrimas en algunos casos, ¿verdad? Y en otros te alegras. ¿Esto es a lo que te refieres? A eso me refiero, sí. Los compositores de películas que hacen música para películas son los mejores manejadores de emociones. Nos llevan a donde quieran. Imagínate una película en silencio, sin música, pues no te lleva. Y entonces la música tiene este poder de meterse y tocar las emociones, pero la música no es otra cosa que un espejo proyector de lo que traemos dentro. Uh-huh. Evidentemente que hay obras musicales que son más impactantes, porque tienen un contenido emocional mayor, por la composición en sus armonías, sean mayores o menores. Por ejemplo, las armonías menores, uh-huh, como puede ser un adagio o algún tango o algún guapanguito, son hechas con armonías menores y esas tocan muy fácilmente la tristeza. ¿Cómo? En cambio, las armonías mayores, como puede ser la Novena Sinfonía de Beethoven, como puede ser obras más populares, tocan alegría, ¿no? Entonces, de esta forma, la música sí tiene lo suyo, pero nosotros proyectamos lo que somos en la música. No hay nada afuera, Mari. Todo está dentro. Lo único que hay afuera son detonantes. Que si mi mamá, que si mi hermana, que si mi pareja, no. Lo único que ellos son detonantes para que nosotros sintamos diferentes emociones y se nos detonen diferentes emociones. La música lo hace igual, nada más que lo hace con un sistema adecuado para eso. La música, platicamos ayer, pues no es lo mismo que la escuches así nomás a que tengas un musicoterapeuta, ¿no? Y un musicoterapeuta sabe qué obras poner, sabe qué decirte. Casi no hay mucha verbalización en la musicoterapia, porque nos vamos al fondo, donde ya la palabra, uh-huh, que está en el hemisferio izquierdo, en el área de Broca, no llega. No llega. Se queda más en el hemisferio derecho, donde se procesan mucho las emociones y la música llega a ese lugar. Oye, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en un niño o en una persona que no puede verbalizar un sentimiento. Ustedes, tú, a través de tu modelo de musicoterapia humanista, o sea, a través de la música, tú puedes detectar qué es lo que le pasa a esa persona que no puede verbalizar lo que siente. Lo que le pasa y lo que necesita expresar. Por ejemplo, en los niños autistas, yo no veo niños, no es mi especialización, tengo alumnos que sí trabajan con niños. Si conocemos un poquito al niño, si tenemos algo de empatía total, que yo llamo, que es de mi mente empatizo con la mente del otro, de mi corazón empatizo con el corazón del otro, de mi cuerpo empatizo con el cuerpo del otro, de mi energía espiritual empatizo con la energía espiritual. Y si un terapeuta es sensible y abre su corazón, su intuición, su amor, puede comprender lo que a un niño le pasa. Y si lo puede comprender, lo puede traducir en música. Y entonces eligen obras musicales donde el niño empiece a veces se comunica más fácilmente, o cantan, los niños cantan. Cuando no pueden hablar, cantan, o juegan, o mueven su cuerpo. Entonces, pues se va hacia un lugar fácil, profundo, a través de la música. ¡Qué maravilla, Víctor! Pero, a ver, a mí me queda una duda. Por ejemplo, tú me decías, hay ciertas piezas musicales, ciertos acordes que tocan determinado sentimiento. Ajá. ¿Esto es para todos? O sea, haz de cuenta, si tocas un X, una de Beethoven, ¿a todos nos va a dar alegría? No a todos, no. Hay hay obras que son más universales. Por ejemplo, el Adagio de Barber, que es una obra extraordinaria, bellísima, tiene ese componente más universal de tocar entre tristeza, profundidad y espiritualidad, ¿no? O la Novena Sinfonía de Beethoven, el himno a la alegría, ¿no? Tiene esa cierta universalidad para que se toquen emociones como la alegría.
Pero lo más importante es lo que ha escuchado nuestro paciente. Y entonces necesitamos saber de dónde viene nuestro paciente. La persona que venga de Yucatán no hace la misma obra musical que las que estén en La Paz, Baja California, porque no escucharon lo mismo. Y entonces, conociendo al paciente, conociendo su historia musical, nos permite elegir obras más adecuadas para él, pero además nos dan sus obras musicales y las vamos intercalando con lo que yo llamo el botiquín musical, con las 5 emociones básicas: miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto, de mi querida hermana Miriam. Víctor, me estás hablando de unas cosas que me parecen increíblemente maravillosas. O sea, me estás diciendo que tienes como una enciclopedia de la música para, no solamente para tocar las emociones, para sacar esos sentimientos de esa emoción, sino que aparte hasta regionalmente. Sí. Sí, porque no le puede pegar a lo mismo a un suizo que a uno de Yucatán, ¿verdad? Exactamente. Y fíjate, se hizo hablando de la universidad, ahorita estoy chinito porque se pusieron obras de Bach en África. Y seguían conmoviéndose los africanos. O sea, estas obras están hechas en Alemania, en Austria, bla, bla. Y ellos siguen emocionándose porque tienen ciertas universalidades. Hay obras que no son tan universales, pero son más precisas para el paciente que tenemos enfrente. O sea, le damos más directamente a la herida, a la emoción que queremos tocar, lo que sea, ¿no? Oye, una sesión de musicoterapia debe ser fascinante, porque estás oyendo música. Sí. Y tú como musicoterapeuta estás oyendo la música con él. Exacto. ¿Y estás viendo qué le pasa? Sí, y también estoy viendo qué me pasa. Porque entre la música, el paciente y el terapeuta se hace un triángulo muy efectivo de trabajo. Entonces, la música que le estás poniendo al paciente te está tocando a ti. Y esta es una de las grandes diferencias que tenemos en nuestro modelo a otros modelos del mundo, en que yo les digo a mis alumnos: déjense tocar por la música, abran su corazón. No podemos empatizar nada más en la mente, tenemos que empatizar desde el corazón para que eso que a mí me pasó permita dejarme tocar a mí y como vincularme con mi paciente en esos sentimientos para una mejor elección musical, porque no solo trabajamos con música, sino trabajamos con el cuerpo, la voz humana, los instrumentos musicales, y haces una mejor elección a través de esto. ¡Wow! A ver, Víctor, ¿en esto consiste tu modelo que tú creaste de musicoterapia humanista? Pues mira, todos los modelos del mundo de musicoterapia tienen muchas virtudes, pero nuestro modelo está más enfocado hacia la psicoterapia, hacia el aspecto más emocional de la persona. Y nuestro modelo tiene algo que a mí me encanta decirlo, practicarlo y que mis alumnos lo hagan. Trabajamos desde el estado compasivo, desde el amor. Cuando tú puedes tener una intención amorosa con tu paciente, viene la sanación. Cuando nada más estás en la técnica y en la cabeza, ayudas. Pero la verdadera sanación es cuando tú estás profundamente conectado con tu paciente, contigo mismo, que eres, digamos que la materia más importante para empatizar con el paciente. Y entonces puedes tú trabajar. Por eso es tan importante, es un modelo muy centrado en el crecimiento personal de mis alumnos. Porque las personas cuando crecen abren su conciencia a diferentes emociones, a experiencias que no nos damos chance. Y si yo tengo muchas experiencias de esto, entonces te puedo entender mucho mejor. A ver, Víctor, pero cuando hablamos de música, a lo mejor voy a decir una tontería, pero cuando hablamos de música, ¿hablamos de canciones? ¿De música? Puede ser. Entonces, una canción ruidosa o estridente también te puede alterar el... Pero te puede ayudar también. Yo tengo alumnos, tengo pacientes que pues su historia de crecimiento fue el rock, ¿no? Y ahora el rock pesado. Y lo que me traen de música pues es rock pesado, pues es lo que escucharon. Wow. Y entonces el rock, por ejemplo, es excelente música para sacar el enojo.
¿no? No estoy hablando en general, pero ayuda a que se movilicen las energías, que puedas tú descargar, porque el enojo no se platica, Mari. El enojo se descarga con gritos, se descarga a bastonazos, a raquetazos, se descarga con a tu rayadas cuerpo. en el coche. Exacto. Con el de enfrente. Así se descarga el enojo. Sí. Entonces, si yo sé que hay obras musicales que tú escuchas y te generan esta energía de enojo, pues yo las utilizo. O las que yo tengo en mi botiquín, que tengo el botiquín de la Matea y otras cosas más que tengo de botiquín. Entonces me pongo en disposición de, depende del sapo la pedrada, ¿verdad? Wow. Eso de la Matea de Miriam Muñoz Polit, extraordinaria. Lo hablaremos también con Víctor porque cómo buscar esa emoción, las 5 emociones de las que habla Miriam, que son las que nos gobiernan, digamos, o las que tenemos, sí. ¿Cómo descubrirlas? ¿Cuál es la que nos domina a través de la música? Exacto. Así es, ¿correcto? Sí se puede hacer a través de la música, pero a tu paciente lo vas conociendo y sabes que en su familia, por ejemplo, no se tocó la alegría o no se tocó la tristeza, pero sí se tocaron otros sentimientos. No buscamos que la persona toque algo, no. Ese es un principio del humanismo. Nosotros acompañamos a la persona empáticamente para que lo que está tocando, la temática que está tocando, sea una temática existencial, sea una temática emocional, una temática antigua, actual, eso que él está tocando, nosotros podamos empatizar con la música. Entonces, pues se vuelve muy potente porque el paciente está tocando, hace cuenta, una tristeza incipiente, ¿no? Uh-huh. Y yo tengo obras que son exploratorias, se llaman, de la tristeza. Y entonces yo elijo obras exploratorias para explorar esa tristeza. Cuando la tristeza se profundiza, pues ya tengo otras obras para hacer más profunda, más amplia el contacto y la expresión de esa tristeza. Wow. Tengo el caso de una chica que quiero mucho, que fue de mis primeras pacientes hace ya muchos años, que iba manejando en la carretera, su hija estaba al lado y perdió a su chiquita en un accidente. Y bueno, a mí me llegó, ella tuvo que irse a un pueblo a rehabilitarse, estuvo varios meses sin moverse, y me llegó conmigo a terapia y estuvimos trabajando, y me acuerdo cómo un día me dijo, quiero trabajar la despedida de mi hija. Y entonces empezamos a explorar la despedida de su hija, explorar con música. Uh-huh. Hasta que me dijo, estoy sentada en la tumba de mi hija. Y entonces empecé a ver cómo sus lágrimas se le salían, ¿no? Uh-huh. Y cuando eso sucede, yo ya tengo preparadas obras musicales para seguirla, pero de pronto cambió el sentimiento y dijo, estoy muy enojada con Dios, estoy muy enojada con el mundo, conmigo misma. Y entonces cambiamos la obra musical para movilizar el enojo. Y así nos volvemos en los disc-jockeys del alma de la persona. Eso te iba a decir, eres como un DJ. Sí, exacto. Del alma. Exacto. Yo en un momento voy a platicar con Víctor Muñoz Polit. Él es creador del modelo de musicoterapia humanista. ¿Cómo es que él pues conoce, tiene ese directorio y sabe qué música es para este sentimiento, cuál para este y cuál para este? Porque me queda claro que, o no sé, Víctor, tú ahorita me dices, cuando los compositores, los grandes clásicos, componen algo, ¿lo hacen pensando en eso? No, sacan por ejemplo, cuando la sordera de Beethoven, de la que tanto se ha hablado, ¿no? La desesperación que plasma en su creación, ¿no? Exactamente. Él está desesperado. Y él empieza a crear a partir de su desesperación. Uh-huh. Y esas obras que son creadas también a partir de todo una genialidad, todos ellos son absolutamente genios, que pueden plasmar su estado de ánimo o su estado existencial en una obra musical. Y aquí se hace otro triángulo. El compositor que emite algo de su alma, de lo profundo de su alma,
Y entonces pues viene el musicoterapeuta que usa esta obra musical de este compositor y cae en el paciente. Y entonces nos volvemos un triángulo de profundidad. Entonces lo que hacía Beethoven o lo que hacía Bach o lo que hace quien quieras que lo haga, porque esas son obras sin letras, también usamos obras con letras. Okay. Pero tiene que ser muy específico y generalmente son obras de nuestro paciente. Pero la música en sí misma tiene un efecto en las emociones muy fuerte. Entonces, así empatizo con lo que estos grandes maestros nos dejaron este legado, ¿no? Uh-huh. Y yo no me quiero imaginar lo que debe ser una terapia con Víctor Muñoz Polit de musicoterapia. Es profunda, sí. A arrancar. Es profunda y sí, pero siempre tenemos este sentido amoroso, este vínculo compasivo con nuestro paciente. Después de una breve pausa vamos a regresar para platicar de las heridas que todos tenemos desde la infancia y cómo a través de la musicoterapia el modelo humanista del doctor Víctor Muñoz Polit logra trabajar con ellas. Pero eso será en un momento. Estás escuchando el podcast 50 y más. Mari Bolaños, contigo. Para hablar de algo que pareciera tan común, la música, sí, pero ¿cómo la aplican en musicoterapia? ¿Cómo la música me puede ayudar a sanar o a desatorar lo que traemos atorado? Y él, como creador del modelo de musicoterapia humanista, nos está explicando el poder de la música en esa emoción, en ese estado de ánimo, y cómo lo usan ellos para las terapias. Y a mí, bueno, me queda claro que es una terapia con él debe ser fascinante, porque no solamente porque muchas veces me dicen, es que yo para qué voy a terapia, nomás me están preguntando cosas, tienen que estar hablando, y a veces no tienes ganas de hablar. Sí, no, aquí evidentemente las sesiones en terapia, las primeras sesiones son verbales, tienes que conocer a tu paciente. Claro. Tienes que conocer su música y empezar a trabajar las emociones. El poder sanador que tiene la música es enorme, que tiene la musicoterapia, porque quiero hacer la aclaración. Para que exista musicoterapia, se requiere un profesional en musicoterapia, formado, en nuestro caso, en nuestro instituto, que es el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, se requieren cuando menos 2 años de formación. Porque no es el uso de la música, sino un montón de técnicas, un montón de formas en que el musicoterapeuta sabe cómo utilizarla. Pero las formas de sanación de la musicoterapia trabajan a muchos niveles, ¿no? Trabaja a nivel emocional, trabaja a nivel mental, trabaja a nivel energético. Emocional, pues empatizamos con las emociones. La base es empatizar con lo que el paciente trae. Tú vienes conmigo y estás en un duelo. Ajá. Llegas conmigo y me dices, quiero trabajar la pérdida de este ser querido. Y entonces empezamos como a rascar todo lo que está pasando en ti. El problema con los seres humanos es que ni siquiera nos damos cuenta qué estamos sintiendo. El 85% de nuestra conciencia está puesta en la mente. Entonces, ¿qué pasa con la experiencia? ¿Qué pasa con el aquí y el ahora? Hacemos, nos metemos a adicciones, nos vamos. Entonces, lo que hacen las terapias en general, pero la musicoterapia humanista particularmente, es conectarte con lo que tú eres, Mari. Con lo que tú eres en este momento que vienes conmigo a terapia. Y lo que tú eres en este momento, pues tú traes un duelo, ¿verdad? Y entonces en el duelo vemos qué es lo que tú estás, porque el duelo tiene varias etapas: tristeza, enojo, aceptación, bla, bla, bla. Y entonces yo voy siguiendo tu proceso de duelo emocionalmente. Cuando uno es capaz de expresar los sentimientos, el alma empieza a sanarse.
A veces no somos ni siquiera capaces de conectarlos. No, es que esa es la otra parte. Entonces, como tú dices, vivimos tan distraídos, tan... desconectados. Exacto. O conectados nada más con la mente y con los haceres, pero no conectados con nuestro corazón, con nuestra alma. ¿No? Cuando tú le das la posibilidad a un ser humano conectarse, pues la conciencia se abre. Entonces se abre a lugares donde nunca hubiéramos imaginado que nosotros estábamos sintiendo eso, que estábamos viviendo esa experiencia. Pero si además de esa conciencia para abrir, le damos la forma empáticamente para que pueda expresar, pues empieza la sanación. Es como drenar una herida. Empezamos a sacar todo. Y al sacar esto de manera amorosa, se dan los procesos más profundos de musicoterapia. Entonces nos sentimos mejor, tenemos una mejor autoestima, nos volvemos más funcionales, nos sentimos con más energía. Porque en la musicoterapia les enseñamos a respirar, a arraigarse, les enseñamos a mover el cuerpo, porque las emociones no solo se lloran con lágrimas, se lloran con todo el cuerpo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo vas a llorar el enojo? Sí, lo lloras un ratito, pero el enojo necesita otra forma de expresión que no es únicamente el llanto, ¿no? No, y luego enfermamos al mismo cuerpo por las emociones atrapadas. Exactamente. Que traemos, ¿verdad? Hay tantas enfermedades, pero es que, Víctor, yo creo que el 99.9% de la gente, y me cuento aquí a excepción tuya, pero todos los que estamos en la sala, no nos tomamos ni siquiera un momento en la mañana. Yo quisiera que todos repasáramos nuestros amaneceres. O sea, despiertas casi siempre con la alarma o con alguna emergencia que tienes que hacer, te levantas en friega, casi hasta te mareas del levantón que te das, porque te da todo atolondrado, te metes al baño, te lavas los dientes, te bañas, no te tomas ya no digas un minuto, no te tomas 10 segundos para decirte buenos días, cómo te sientes cuerpo, cómo estás alma, vamos a darle con todo. No tengo mucho tiempo ahorita de perder porque me están esperando para el desayuno, los niños para la escuela, bueno, nosotros ya no, pero todos los que ya estamos pero algunos todavía siguen trabajando, tienen que salir, etcétera. No nos tomamos un tiempo para sentir cómo estamos hoy. Hay días, y sobre todo los tostoneros y los de 60 más, que hay días, Víctor, que no te da la energía física, no tienes ganas, estás apachurrado, a lo mejor estás extrañando, a lo mejor los que ya estamos más retirados, extrañas a lo mejor tu adrenalina de tener que levantarte e irte. El otro día platicaba yo con alguien, me decía, es que yo me levanto y me desocupo. O sea, te quedas pensando, es cierto. Sí, y mira, no necesitas mucho tiempo. Necesitas como la conciencia de que estás desconectado, de que necesitas conectarte contigo, porque las enfermedades se van a crear, porque tu vínculo con tu pareja se va a diluir o se va a lastimar, porque tu relación con tus hijos se va a venir abajo si tú no sabes darte cuenta que estás sintiendo lo que sientes. Claro. Sentir es lo más hermoso que nos ha dado la creación. Pues es lo que nos mueve en la vida. Pero no le dicen emociones negativas. No hay emociones negativas. Solo son lo negativo lo que hacemos con las emociones. Y cuando no expresamos una emoción, o más bien la actuamos, porque ya nos peleamos con el hijo, con la pareja, con eso está fatal. El yerno. Pero cuando lo podemos sacar y expresar terapéuticamente con un terapeuta, entonces nos va para arriba y somos cada vez más conscientes. Pero ahora yo me pregunto, Víctor, ¿hay suficientes musicoterapeutas? ¿Tenemos? O sea, por ejemplo, si yo quisiera una cita contigo, una consulta contigo, ¿cómo la logro? Bueno, nosotros tenemos un instituto que estamos cumpliendo ya 40 años. Fíjate nomás. 40 años en el 85 comencé con talleres
Y en ese instituto hemos formado a más de 40 generaciones. ¡Wow! Más de 40 generaciones de musicoterapeutas. Entonces sí hay muchos musicoterapeutas y seguimos formando. Y próximamente estaremos dando certificaciones ya de CEP y esto que es nuestra tirada. Pero en el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista trabajamos todo esto y habemos muchos musicoterapeutas. Y si alguien, por ejemplo, dice, yo quiero trabajar ahorita porque pues estoy en el proceso de que ya me retiré del trabajo, que me siento inútil, que me siento que ya no encajo, que me siento ahorita tristón, que ya los hijos se fueron de la casa, que no sé qué hacer con mi tiempo, que les llama y pueden pedir una consulta. Sí. Con que busquen ahí Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista en la web, o que pongan musicoterapia humanista, enseguida salimos nosotros. ¿Y la pueden pedir contigo? Y la pueden pedir conmigo, sí. ¿Y si estamos a distancia, se puede? Sí, actualmente estamos manejando el modelo de Zoom, que pensé que no se iba a manejar porque... Para ti es muy complicado, ¿no? Es más difícil, pero tiene también la ventaja de que yo tengo pacientes de Sudamérica, ¿no? Pues, oye, ¿pero qué les dices? Ponte unas buenas bocinas, unos buenos audífonos. Sí, les pido que sí se pongan unos buenos Bluetooth porque se tienen que parar cuando necesitan pararse. ¿Cómo crees? ¿Y para qué? ¿No nomás vamos a oír la música? No, vamos a mover el cuerpo, vamos a sacar el enojo, vamos a movilizar la alegría y a veces hasta la tristeza se danza. Entonces sí, en Zoom se puede también. Y también está ¿Cuánto presencial. tiempo dura una terapia con ustedes? ¿Cuántas horas, minutos? ¿Cómo es, Víctor? Una hora. ¿Una hora? Una hora, sí. Como cualquier otra terapia dura una hora. ¿Cada cuándo es lo ideal? ¿O es dependiendo del paciente? Cada semana, una hora a la semana. Sí. De las 100 y tantas horas que tenemos a la semana, pues dedicarte una hora para ti. Y además que te lleves recursos y herramientas para que tú te sanes ya después solo. Bueno, sanar es una palabra bastante, es como demasiado decir que se van a sanar. Pretenciosa. Pretenciosa. Pero sí que te conozcas y que tu vida vaya mejor, vaya mucho mejor. Que tú te sientas mejor. Sí, que tú te sientas mejor. Que tú te sientas alegre. Porque es, bueno... No necesariamente alegre. ¿No? No, que tú te sientas quién eres, Mari. Okay. Es que queremos meter la alegría en todo. Fuerza, ¿verdad? Y a veces la alegría es honesta y viene de adentro. Pero lo que hacemos a ratos con alegría, con el sentido del humor, con la copita, con los haceres, es que estamos tapando todo lo que somos. Oye, yo aprendí en un curso ahí con ustedes que a veces esas personas que todo el tiempo bromean y están escondiendo un... Por supuesto. Ese que está todo el tiempo picando el ombligo y haciendo bromas y que de todo se mofa de la vida, trae un broncón adentro, atrás, y los que no quiere ver. Y los que hacemos muchas cosas como... Yo soy un workahólico, ¿no? Los que trabajan demasiado están desconectados. Ay, ¿dónde conozco uno? Por ahí. Por ahí, ¿verdad? Por ahí me he encontrado a uno en el camino de la vida. Y entonces pues no hay conexión con la persona. No, claro que no. No tocan no se dan tiempo para sentir nada, ni su duelo ni nada, porque se te acaba de morir un ser querido y al otro día estás trabajando. Sí. Y porque tenemos desgraciadamente los que hemos trabajado en estos medios, eso que es horrible, ¿no? Que estés como estés, tú tienes que estar sonriendo y al aire porque es tu trabajo. Sí. Y escondes todo lo que traes. Y está bien que lo hagas, pero también está bien que tomes medidas para que tú tengas espacios de conexión contigo. Por eso los talleres, las terapias, algunas formas de meditación te permiten como reconectarte contigo. Y yo creo, Víctor, me tocas un tema aquí, aprovechando a todos los de 50 y más. Venimos de una generación que no vamos a terapia, que no estamos ni acostumbrados, ni como que se nos hace hasta difícil ir a terapia. Sí. Y yo digo, pues, ¿quieres que la vida te dé un trancasísimo y no estar preparado? ¿O quieres prepararte para que cuando llegue el trancazo
tengas más recursos para ti. Que yo creo, Víctor, que en el siguiente que vamos a platicar, ya enfocado también en todos los de 60 y más y todo, lo que se nos viene la mayoría del tiempo van a ser trancazos. Entonces, más vale que nos vayamos preparando, porque lo que sigue no está muy chido, que digamos. Ahí vamos a hablar por dónde va el camino ante tanto trancazo. Víctor, qué gusto, de verdad. Ha sido un placer poder platicar contigo hoy de esto que es tu pasión, que es tu motivo de vida, que ha sido tu creación. Y que siempre nos vemos con Víctor en las comidas, en las cenas familiares, en esto y lo otro, pero nunca habíamos podido platicar del hermoso trabajo que tienen y de mi admiración enorme hacia ti, hacia Miriam, por lo que han trabajado en favor del bienestar de nuestra ser. No, pues yo bien agradecido y me siento muy cómodo. Eres muy profesional y miras, cachas al hilo. Y eso no se tiene siempre en las entrevistadoras o entrevistadores. Muchas gracias a ti. Que te busquen, Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista. Aquí está. Y bueno, pero yo no puedo tomar contigo, ¿verdad? Porque somos familia, ¿verdad? ¿No? ¿También aplica? Sí. Pero no. No. Nos vamos. Bueno. Nos vemos en el siguiente capítulo porque vamos a hablar de otro tema súper padre. Mari Bolaños contigo en todas las plataformas con el podcast 50 y más. Escúchala.